¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de salud y bienestar. Estamos aquí con el doctor Frías. ¿Cómo estás, doc? Muy bien, Israel, muchas gracias. ¿Y tú? También muy bien, me da mucho gusto recibirte de nuevo por acá en el estudio. Lo mismo digo. Gracias. Para seguir platicando acerca de temas que tienen que ver con la salud de los pequeños, la salud pediátrica, ¿verdad? Claro. Y el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento pues muy común en todos los seres humanos, De hecho, pero que pues se presenta en niños, un mecanismo de defensa que queremos nosotros saber cómo tratar, y es la fiebre. claro. Platícanos al respecto, doc. Sí, claro. O sea, como tú bien lo mencionas en un inicio, la fiebre básicamente es un síntoma más que una enfermedad en sí. La concepción que se tiene sobre la fiebre muchas veces es errada, sobre todo en la población pediátrica, porque, pues como sabemos, abarca muchísimas etapas, desde recién nacidos hasta adolescentes. Sí. Entonces, la fiebre, pues es un mecanismo de defensa, como lo mencionas, en el cuerpo humano, precisamente, para alertar sobre todo a los papás, en este caso, que algo está pasando, que puede ser algo bueno, algo malo, o simplemente que está viendo una reacción en el organismo del niño, que es lo que está ocasionando la fiebre. Entonces, primero que nada, para definir la fiebre, pues la fiebre tenemos que definirla como una temperatura por arriba de lo que se considera normal. Hay muchas definiciones como tal, pero la más aceptada es que tiene que estar por arriba de los 38 grados Celsius, tomados con un termómetro o un elemento que sea exacto, que esté bien calibrado y en un sitio específico. Pues en este caso, eso es lo que vamos a hablar ahorita al respecto. Pero pues básicamente tiene que estar, y normalmente no se toma una sola medición. Debe de estar presente la fiebre durante por lo menos una hora para hablar de que, bueno, entonces sí era pues un asunto de mayor gravedad, pues en este caso. Entonces, ya dependiendo de eso y de la edad del niño, sobre todo, es como podemos decir, bueno, es fiebre o fiebre alta, incluso, porque son dos definiciones diferentes. O sea, no solamente es tengo fiebre, sino tengo fiebre alta. ¿Fiebre alta es que de 39 grados? Sí, como te digo, depende mucho de la edad del paciente. Por ejemplo, en los pacientes pequeños menores de 3 años y mayores de 3 meses, sí se considera precisamente a partir de los 39 grados más arriba, ya como fiebre alta. Y en los niños mayores de 3 años y en los adultos se toma medio grado más, 39.5, como ya fiebre alta. Fiebre alta. En este caso. Y ya, si tenemos este punto de corte, ya podemos sospechar que algo más grave, digamos, estuviera pasando con el paciente. Mientras mayor es la fiebre, mayor podría ser la gravedad del padecimiento. Por regla general, sí, para poderlo dejar sin sobresimplificar, pero sí. Sí, eso, porque hay muchos factores, ¿no? Que analizar, no nada más es el termómetro. Claro, sí, precisamente. O sea, eso es lo más importante primero, que el termómetro con el que se esté tomando sea adecuado, pero si no, bueno, hay que valorar sobre todo el asunto de la fiebre, pues, en este caso. ¿Y por qué se presenta la fiebre, doc? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en el cuerpo? Bueno, hay muchas cuestiones. Principalmente la fiebre se regula desde el cerebro, básicamente. Hay una región en el cerebro que se llama el hipotálamo, que es donde se regula básicamente la fiebre. Es una región muy profunda en el cerebro, básicamente, que de ahí se regulan todas las funciones del organismo, entre una de ellas la fiebre, básicamente. Y pues cuando existe alguna agresión hacia el cuerpo, generalmente es de origen infeccioso. Hasta más del 50% de las ocasiones tiene un origen infeccioso, pero puede ser múltiples, pues realmente. La fiebre como tal, hay más de 200 entidades clínicas que se pueden asociar como tal a la fiebre, y como te digo, la principal de las mismas es de origen infeccioso en más del 50% de los casos, pero puede haber fiebre por distintos orígenes. Fiebre de origen infeccioso, fiebre de origen de enfermedades reumatológicas, así le llamamos, o autoinmunes. Lo que son las autoinmunes inflamatorias, ¿verdad? Sí, claro, como por ejemplo el lupus, es una de las causas también que pueden ocasionar fiebre. En otros casos también incluso enfermedades malignas como el cáncer, por ejemplo, también pueden presentar fiebre, y el resto se definen como extras, o sea, que son causas pues incluso que no tienen un origen claro, pero que a final de cuentas producen la fiebre, pues en este caso. Y todo eso sí hay que abordar como tal pues, en los pacientes. Por eso hablar de fiebre es hablar de muchas cosas. O sea,
tengo fiebre o mi niño tiene fiebre, tienen una infección. No necesariamente. No necesariamente. Hay que investigar, hay que acudir a consulta para que se verifique esta situación, ¿no? Exactamente, sí. O sea, es unas indicaciones precisas que vamos a compartir ahorita como para decir, bueno, el niño se tiene fiebre, hay que corroborarla en la mayoría de los casos y pues saber cuándo acudir al médico para poder investigar ya propiamente la causa de esta fiebre, pues. Sí, digo, es un mecanismo de defensa, pues, que tiene su efectividad, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cuerpo es sabio, ¿no? Y sabe lo que hace para tratar con aquello que lo está agrediendo, ¿no? Ajá. Pero la fiebre en sí, bueno, no sé, tú eres el médico y tú nos sabrás decir mejor, pero la fiebre en sí luego me resulta a mí, en lo particular, como un padecimiento como tal, mano, me pone mal, muy mal. Las peores alucinaciones me las he aventado yo con fiebre. Sí, claro. Sí, es algo sumamente que se tiene que valorar para, pues como te digo, saber bien qué es lo que está pasando pues con estos chaparritos. Mano, porque sí, a mí me va súper mal con la fiebre desde pequeño, ¿eh? Claro. Alucinaba y me iba bastante mal. Pero sí, evidentemente cuando tengo fiebre, pues es un padecimiento que va más allá. La vez que peor me ha ido fue cuando se reventó mi apéndice. Man. Sí. Eso es tremendo. Pero bueno, eso es dentro de las cosas muy extremas que pueden llegar a pasar. Sí, claro. ¿no? O sea, son cuestiones, de hecho, para varias entidades clínicas, como lo acabas de referir, la apendicitis, la fiebre, precisamente es una de las cuestiones que nosotros como médicos tomamos como signo positivo para sospecharlo. De acuerdo. Entonces, eso junto con otro montón de... Los dolores. Gracias. Otras cosas que ustedes exploran, ¿no? Sí, claro, son específicos, pero la fiebre, en la mayoría de las escalas, ya para hablar de alguna entidad clínica precisa, se toma como consideración, de hecho. Muy bien, Doc. Ahora, se presenta la fiebre en niños pequeñitos. Sobre todo en niños pequeñitos es muy frustrante. Yo lo viví con mi hija pequeña, que tuvo insuficiencia respiratoria creo que era 15 días de nacida. Y pues la veíamos, literal, la sientes como ardiendo en fiebre, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene uno que hacer? Sí, claro. Precisamente, primero, ahora que lo acabas de mencionar, eso es algo muy importante. De hecho, se habla que la fiebre es distinta, como te digo, en niños pequeños, menores de 3 años normalmente, y en niños mayores de 3 años. Por regla general, se habla que los niños menores de 6 meses no deberían de presentar fiebre. O sea, si presentan fiebre, ya podemos hablar que hay algo que se tiene que sospechar, especialmente si son menores de 3 meses o menores de 90 días, así se definen en la mayoría de las guías. Si tienen esa edad, entonces hay que pues acudir a valoración sobre todo, porque ahí el punto de corte sí es entre 38 y 38.5. Cualquier niño que tenga esa edad menor de 3 meses o hasta los 3 meses que tenga 38.5 de temperatura, no se considera normal, no es por X o Y razón, se tiene que acudir a valoración para una revisión y averiguar qué es lo que está ocasionando la fiebre, sobre todo en este caso. Y bueno, aquí para poder definir la fiebre como tal, el sitio de toma es algo muy importante. De hecho, las guías refieren que en estos niños pequeños la forma de tomarla es transrectal, de hecho, y así se debería de tomar en todos los casos. Pero pues se tiene entendido que es una toma relativamente incómoda y hasta cierto punto agresiva con los chaparritos. Entonces, el sitio que se tiene como en segundo lugar es el transaxilar, o sea, básicamente cuando se pone el termómetro en la axila con los niños y de ahí se toma la temperatura, siempre siguiendo las indicaciones precisas del fabricante de los termómetros en este caso, o básicamente con los termómetros digitales que son los que se están usando ahorita en la actualidad, hasta que pite el aparatito es cuando podemos quitarlo y hacer la lectura de la temperatura. Ok, yo recuerdo haber crecido con las caricaturas tomando la temperatura debajo de la lengua. ¿Eso existe? Sí, claro. O sea, de hecho es otro de los sitios que también se recomienda, que es vía oral y vía rectal. Son de los más...
¿cómo te puedo decir? Precisos. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del organismo y se habla que la temperatura central, así le llamamos, se va hacia pues estos sitios que es la boca o la válvula rectal y ahí es donde se toma la temperatura y podemos decir, esta sitio de aquí es la temperatura real, porque se habla de que hay unas variaciones incluso hasta más de 1 grado dependiendo de dónde se tome la temperatura. Ok, ahora Doc, ¿estos termómetros que salieron en la pandemia, el famoso pistolita, funcionan o no? Realmente, pues sí, se ha hablado de que pues antes se tomaba la temperatura con estos termómetros de cristal, de mercurio e incluso algunos de alcohol, pero no era lo más adecuado, ya que pues si se rompían podían ocasionar lesiones o se sabe pues que el mercurio es tóxico, entonces ya se dejaron de utilizar prácticamente, ya quedan como anécdotas. A mí me llegaron a tomar la temperatura con esos termómetros. También, ya era bien divertido bajarlo así. Sí, claro. Pero sí, mercurio, siempre pasaba que cuando los bajaba se rompían en algún momento y entonces eso era lo que los hacía peligrosos. Entonces ya se dejaron de utilizar y se cambiaron por los termómetros digitales ¿no? Que son los que le siguen en cuanto a efectividad y confiabilidad. Sobre todo los termómetros como los que refieres de infrarrojo o incluso ahora que están saliendo algunas aplicaciones, incluso de smartphones que toman la temperatura. No he visto. Sobre todo igual en algunos smartwatch, no sé si los has visto que también tienen para pues ya hasta oxigenación, supuestamente. Claro, sí, pero no son realmente muy exactos ¿no? Porque en esos no está definido un consenso, pues, entonces no se pueden recomendar. Pero los que son de infrarrojo, como estos que mencionas de las pistolitas que se usaban mucho en la pandemia, la ventaja es que pues no se requiere un contacto físico como tal con la piel para poder tomar la temperatura. Siempre se recomienda que sea en esta zona de aquí, que es la arteria temporal, de ahí es donde se toma la temperatura para que sea correcta, pero hay una variabilidad muy grande, por ejemplo, sobre todo por el medio ambiente. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, puede dar una falsa lectura de fiebre, o por el contrario, si está haciendo mucho frío, puede subestimar la temperatura y decir que no tiene fiebre, cuando realmente sí la tenemos presente. Entonces, sí es muy importante con qué se toma la temperatura para poder hablar de fiebre. Bien, y sobre todo por eso que mencionaste mientras nos dabas tu comentario, de que puede haber una variación hasta de 1 grado, depende de dónde se tome. Claro. Y ya 1 grado te hace no calificar como fiebre alta, una fiebre que está más allá de los límites, ¿no? Sí, no, realmente uno podría decir, bueno, 1 grado, ¿qué tanto es? En cuestiones de temperatura, sí es bastante. Pero porque la verdad, sí, la diferencia entre 38 y 39 grados puede causar incluso convulsiones en los niños. Entonces, de ahí radica la importancia. Ok, perfecto. Entonces, paso número 1. Es tomarla con un instrumento adecuado. Claro. En una zona adecuada. Claro. Y después, Doc. Después se tiene que tomar todo el contexto clínico, porque en lo personal, yo como pediatra me ha tocado muchas veces que los papás me traen a sus hijos y dicen, es que trae temperatura, y los traen envueltos como en 3 o 4 cobijas. Sí, y entonces, ya si le tomas la temperatura en ese momento, puede que sí te salga elevada, pero no es fiebre. ¿Por qué? Porque te estamos hablando de que estaban sobrearropados, así les llamamos nosotros. Pobres niños, y entonces, ya vienen cocidos. Sí, claro. sí, de hecho sí, porque vienen envueltitos. Sí, pero sí, no digamos que no se tienen que arropar a los niños, claro, hay que arroparlos adecuadamente, pero para tomarles la temperatura siempre se tienen que descubrir y tomar en ese momento. Si sale con fiebre, idealmente se tiene que tomar otra determinación, dependiendo de qué tanto venía el niño. Hay algunas guías que hablan de entre 15 y 30 minutos después para corroborar. Si sigue elevada, entonces ya podemos sospechar que realmente sí era fiebre. Si no, era debido al arropamiento. Es de las cosas más comunes hablando en pediatría. En pediatría, exactamente. Sí, porque uno como adulto pues te descubres, ¿no? Sí, claro. Aunque se da un fenómeno muy extraño. Bueno, a mí me pasa, no sé. Pero cuando tengo temperatura, aunque haga calor, me da frío. Sí, de hecho, son los famosos escalofríos que se ocasionan, y de hecho, pues es muy variable, porque en otras guías también incluso habla de que temperaturas bajas también nos hablan de infección, pero eso ya es en infecciones graves, por ejemplo. Eso ya se tiene que valorar aparte con los pacientitos. Entonces, pues como te digo, primero se toma la temperatura con el instrumento adecuado, en el sitio adecuado y en unas condiciones adecuadas. En una condición adecuada. Valorar qué es lo que vemos en el niño, y ya después hacemos todo el contexto
contexto clínico para poder ver. Entender como de dónde viene, ¿no? Exactamente, sí. Más que nada, lo que siempre que se menciona es que no nos quedemos solo con el numerito que sale en la pantalla del termómetro para decir qué es fiebre o qué no es fiebre. Okay. Nos ayuda para hacer el diagnóstico, pero mucho depende de la clínica del niño. O sea, por ejemplo, si es un niño que se ve bien, que está comiendo, que está jugando, que no tiene alguna otra sintomatología y nos marca a lo mejor 38 grados Celsius, incluso 39 o algo así, pero no es algo pues malo en realidad. Entonces podemos decir, bueno, sí tiene fiebre el niño, pero clínicamente, ¿no?, se ve bien. Entonces mucho depende de eso, porque hay niños incluso que pueden llegar a tener no estrictamente fiebre, que llegan 37.7, por ejemplo, 37.8, pero se ven niños mal, que están muy decaídos, deprimidos o llorones, por ejemplo. Entonces ahí sí decimos, bueno, es que esto no es normal. Sí. Entonces, aunque no llegue estrictamente al grado de fiebre, que son 38 grados Celsius. Es mejor revisar. Sí, claro, se tiene que sospechar. Ok, sospechar. Es lo principal, para hacer nosotros fíjate que ahora que lo comentas, a mí me ha tocado convivir con familias en donde los niños están, corre, juegue y juegue, pero traen sus ojitos así como medios como cansados, a medio abrir, ¿no? Sí, claro. Y llegan con la mamá y la mamá los toca. Ay, tienes temperatura, ya deja de jugar, pero los niños con energía, mano. Claro. Sí, no, de hecho eso también es algo importante porque incluso las guías de aquí en México hablan de que la temperatura, como se toma principalmente con el dorso de la mano en las mamás, como siempre se tomaba antes, muchas veces dicen, bueno, es que tiene temperatura, pero pues sí, por lo que lo tomamos, o se siente irritado, así es como también se lo refieren los papás, es muy común. Y de hecho se habla que hasta un 90% de los niños que llegan a tener esta toma de temperatura con el tacto pueden llegar a tener fiebre, pues real. En realidad es como se puede hacer, no necesariamente si no se tiene el termómetro a la mano, pero los papás lo sospechan. Esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Porque lo sienten con su mano más, con una temperatura mayor a la habitual. Sí, claro, ¿no? O sea, en realidad la intuición de los papás es algo que también se debe de tomar muy en cuenta nosotros como médicos para el momento de emitir un diagnóstico de fiebre, sobre todo en este caso. Ok. ¿Y qué más sigue de ahí, Doc? Sí, claro. ¿Cómo, después de todas las sospechas, qué haces? Sí, principalmente, como te digo, se tiene que empezar el abordaje, pues, o sea, para saber de esta misma cuestión. Sobre todo, lo principal es la cuestión infecciosa, que es lo más común, pero si no se encuentra un foco como tal, como te digo, algo infeccioso, lo más común, no sé, la garganta, el oído, la nariz o algo con los niños, el estómago, claro. Entonces, puedes decir, bueno, no hay un foco claro, pero pues se puede investigar. Ya siguen las estudios de extensión, así le llamamos nosotros, o sea, ya sean muestras de sangre, rayos X o todo lo demás, para poder diagnosticar de forma más precisa. Pero para eso normalmente ya se tiene que hospitalizar al niño. Sí, claro. Sí, para llegar al fondo del asunto, ¿no? A la raíz del problema. Sí, y en esta cuestión también es importante remarcar que hay niños en los cuales, independientemente de cómo se vean, pero que tienen fiebre, tenemos que sospechar de que pueden tener una enfermedad grave. Por ejemplo, niños que tienen ya alguna enfermedad de base que sí es grave, por ejemplo, que tienen cáncer, lo más común es la leucemia, enfermedades cardíacas, enfermedades reumatológicas como el lupus que comentábamos. Cualquiera de esas entidades, si tiene fiebre, hay que sí o sí acudir con el médico para descartar que pueda ser una cuestión grave, ya que en estos niños están sometidos a más riesgo, sobre todo. Wow, qué fuerte. Fíjate que he estado platicando con algunas personas con respecto a la salud de niños. Sí. Y me dicen que hay una alarma especial en casos de leucemia recientemente. Sí, de hecho, en el hospital en el que yo trabajaba, que es el Hospital Civil, nosotros teníamos algo que nosotros le llamábamos la hora dorada, que básicamente en cuanto llegaba un niño, dentro de la primera hora se tenían que hacer todos los trámites. ¿Para qué? Para empezar el tratamiento de ese niño y ayudar a que no se complicaran. Porque si entre más tiempo pase en estos niños que comentamos específicamente con enfermedades graves,
puede poner en riesgo su vida por cada hora que pase sin tratamiento. Wow. Entonces es algo muy importante. Había que actuar rápido. Claro, pero sí que particularmente, como te digo, en la primera hora para poder evitar que tenga desenlaces fatales, sobre todo, o que se queden con secuelas graves, precisamente por no haber tratado alguna infección. Ok, bien. Una vez entonces, pues ya buscas, detectas, si no mandas a estudios y ya. Bueno, buscas detectar dónde está el problema, lo que está generando la fiebre. Sí. ¿Y qué tratamientos son los más comunes o qué pasos tú como médico sigues después? Sí, claro. O sea, ya cuando se tiene la sospecha de que es algo específico, en este caso una infección, bueno, se tiene que dar tratamiento para la infección. Y hablando de las infecciones, las virales son las más comunes en todos los niños. Entonces, no siempre... Oh, sí, claro. No siempre se tiene que dar antibiótico como es la creencia común, que fiebre antibiótico no es necesario en la mayoría de los casos. Se dan tratamientos que, sobre todo en los niños pequeños, lo principal es la ingesta de líquidos, ya que la mayoría de estos niños pues no quieren comer y entonces si no toman líquidos, el riesgo es que por la misma fiebre se deshidraten y la deshidratación ya es algo grave también en los niños. Entonces, primero es que consuman suficientes líquidos, que estén comiendo bien y les damos pues ya tratamientos antipiréticos, pero no se recomienda que se los den de primera mano los papás porque podríamos estar enmascarando algo más grave. ¿Algún síntoma? Ajá, los antipiréticos siempre tienen que ir acompañados de una indicación por parte del médico para poder justificar que los estemos dando y no obviar eso es algo importante. Más. Digo, porque uno como adulto tiene ya el mal hábito de que en cuanto tienes fiebre, pues tomas algo, ¿no? Sí, claro. Para quitar el síntoma de la fiebre, que es bastante molesto. Sí, claro. Pero puedes estar enmascarando algo. Sí, en realidad la fiebre, como te digo, cuando tiene un origen más grave, no se quita o por lo menos no se controla con estos tratamientos y entonces sí hay que acudir a una valoración. Entonces, por regla general, todo niño que esté con 38 grados Celsius y se encuentra bien, podemos vigilarlo en casa. Si es un niño, por ejemplo, que ya conocemos en consulta y vemos sin ninguna otra manifestación, lo podemos vigilar en casa. Pero si sobrepasa ya de este límite, sobre todo, como te digo, ya más allá de 38.5, siempre se invita a los papás a acudir a valoración para descartar cualquier enfermedad grave, ya que en los niños, como te digo, sobre todo en los menores de 3 meses, la fiebre sí puede ser indicativo de algo más grave. Algo más grave, sí. Y todas estas cosas que dicen de que metan a los niños a bañar con agua fría, que les pongan trapitos en su panza, en su cabeza, que les pongan alcohol en los pies y todo eso, ¿realmente sí funcionan para bajar la fiebre? Sí funcionan, realmente es lo que nosotros le llamamos medidas físicas, excepto lo del alcohol. El alcohol no se recomienda porque de hecho se puede llegar a intoxicar el niño también con el alcohol. Sí, por las mismas evaporaciones del mismo. Entonces eso sí no se recomienda, pero los baños con agua tibia o las compresas, eso sí se pueden ayudar para tratar la fiebre, pues, pero no es como lo de primera elección. O sea, lo de primera elección, como te digo, son los líquidos, los antipiréticos, si así están indicados, como el ibuprofeno o el paracetamol. Y ya después de eso, pues tratamiento específico, si es ya se identificó la causa. Sí. Ya es demasiado tarde este es un mensaje para mi madre. No debiste de haberme dado firgas de alcohol, madre. Sí, de hecho sí. Pero ya es demasiado tarde, Sí, claro, pero no, sí, yo me acuerdo. Ahorita te doy una friga de alcohol y se te quita. Sí pasaba, pero sí. Pasaba, pero eran situaciones de antes, ¿no? Sí. Principalmente. Sí. Pero sí, en realidad no es algo que se reproche ni nada, nada de ese estilo. Nada. Pero sí se sigue pasando, pues, o sea, como por ejemplo en el medio en el que uno se desempeña, pero no es algo que se recomiende, no, definitivamente no, porque podemos estar perdiendo tiempo valioso, que es lo que estábamos hablando principalmente en estos niños. Exactamente. Y entonces ya tú recetas los medicamentos para la fiebre. Ajá. Siempre acompañado de algo que tenga que ver con curar el padecimiento que lo provoca. Ajá.
y vigilancia de los padres y dar seguimiento, ¿no? Sí, básicamente cuando se intenta ver la fiebre, por ejemplo, y no encontramos un origen muy preciso, pero se pueden vigilar los papás en casa y decirles, bueno, en 24 horas revaloramos al niño para ver cómo está y entonces ya vemos, y sobre todo se toma mucho la accesibilidad, por ejemplo, a los servicios, porque hay pasadas que viven en zonas muy remotas y entonces no les es fácil regresar, y entonces esas son cuestiones que se tienen que tener en consideración para poder decidir, ¿sabes qué? Este niño sí lo podemos hospitalizar, lo debemos hospitalizar o no. Entonces se toman muy en cuenta de esas cuestiones uno como médico para tomar decisiones sobre todo. Voy a hacer una pregunta que no sé si tenga algún fundamento o simplemente yo lo pienso porque me imagino a un niño más débil que un adulto, pero mi pregunta sería, ¿quién es más vulnerable a la fiebre? ¿Los pequeños o los adultos o por igual? Pues la verdad, siéndote sincero, depende mucho de varias cuestiones. No es como que una cosa sea que los adultos o los niños sean más vulnerables, sino que en los niños específicamente, que es lo que es de mi especialidad, se tiene que sospechar que puede ser algo grave si no se trata, sobre todo en niños pequeños. En los adultos también puede ser síntoma de algo grave, sí, claro, pero depende mucho de el estado clínico. Si son adultos sanos, entre paréntesis, pues en realidad la fiebre, como dices, te hace que te sientas mal, te sientes decaído, con pues ganas de hacer nada prácticamente, pero en la mayoría de los casos pasa. Pero en los niños, como dependen de los papás, entonces se puede estar ahora sí que viendo algo más grave que no nos podemos obviar, pues, en este caso. Sí, y como adulto ya tienen un poco más de conciencia de su cuerpo, ¿no? Claro. Sí, los niños no hablan en la mayoría de los casos cuando estamos hablando de niños pequeños, o no se expresan adecuadamente. Y entonces depende mucho del juicio clínico del médico y de la pericia de los papás. Sí, porque muchas veces pues yo me imagino solamente se sienten mal y ya. Claro. ¿No? Pero no pueden expresarlo como nosotros como adultos podríamos hacerlo. Sí, claro. En realidad es eso principalmente para cuando tenemos un niño con fiebre y normalmente se tienen algunos síntomas clínicos, como por ejemplo que son niños que están muy irritables o por el contrario están muy decaídos, que no reaccionan, o que tienen cambios en el estado de alerta, pues de conciencia, o que no se consuelan al momento de que los papás los intentan consolar, o que no quieren comer, o cualquier otro síntoma que les preocupe a los papás. Yo siempre les digo, ¿sabe qué? Si tiene fiebre y algo más que les preocupe, hay que acudir a consulta para poder valorar el niño y realmente ver qué es lo que está ocasionando la fiebre. Muy bien. Muy bien, Doc, pues casi se nos agota el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar al respecto? Sí, precisamente, en realidad, lo único que quiero valorar es que, pues, la fiebre no es igual a infección, pues es lo que quiero que se quede como el mensaje. No encasillarlo como una infección. No, prácticamente no. La fiebre es, como te digo, es un síntoma que nos está hablando de algo más, pero no siempre fiebre es igual a infección. Está bien que comenté que en la mayoría de los casos sí es, pero se tiene que valorar todo en su conjunto. Entonces, básicamente, lo que quiero que sea como el mensaje para llevar a casa es que fiebre es mayor de 38 grados Celsius por regla general, y fiebre más allá de 38.5 en los niños se tiene que valorar ya por un especialista y no automedicarse para poder tomar una mejor determinación al momento de la consulta. Pues. Y vale la pena acudir a consulta porque la fiebre es un indicativo de que hay algo mal, no necesariamente una infección, y eso es algo que es bien importante llevarlo en la mente, porque mientras más rápido se actúe en estos padecimientos, más probabilidades hay de que todo transcurra, digamos, lo más tranquilo, ¿no? Posible. En realidad, la fiebre es algo importante, es lo que principalmente se ve en pediatría en la consulta, pero no es nada más darle paracetamol o algo como lo que comentamos para que se quite. No, en realidad bajar la fiebre es lo más fácil, siempre lo he dicho, o sea, porque existen medicamentos, existen formas de hacerlo, como lo que hablamos de los baños de agua fría y todo eso, pero no estaríamos dando con la raíz de la fiebre. De acuerdo. Muy bien, Doc. Pues si tienen un pequeñito que está padeciendo de fiebre en casa,
Que te busquen. Claro. Que te busquen también para agendar, para dar seguimiento al crecimiento y a la salud de sus pequeños, ¿no? Claro, para todo. Ahí en tus redes sociales, en tu perfil de Doctoralia, ahí pueden encontrar tu WhatsApp. Excelente. Y pues tú ahí estás para servir. Sí, claro, para todo estamos a la orden y pues muchísimas gracias por invitarme, Israel. No, hombre, pues muchas gracias, Doc. Ha sido un gusto tenerte de nuevo por acá. Mucha instrucción de la buena, mano. Así gracias. Es que te agradecemos tu tiempo. Que estés muy bien. Igualmente, Israel, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Ya andaba metiendo en la panza yo de si vamos a alcanzar. Claro. ¿Le aprietas al cuadrito ahí? ¿Ahí está? Sí.